Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, preve mihi core tuum. Día de nuestra renovación de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Hoy vamos a meditar en la consideración de la vida eterna, del libro de Sor Lucía, Las llamadas del mensaje de Fátima. Todos nosotros ambicionamos conservar la vida temporal, que pasa con los días, los años, los trabajos, las alegrías, las penas y los dolores. Pero qué poco nos preocupamos por la vida eterna. Y mientras, esta es la única verdaderamente decisiva y que perdura para siempre. Dios, al crear a los seres humanos, les dio por destino la vida eterna en la participación de su vida divina. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer, del libro del Génesis, explicando a continuación que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló por la nariz el soplo de la vida, y el hombre se transformó en un ser vivo. Vemos aquí que el cuerpo humano fue sacado del polvo de la tierra, pero la vida la recibió el hombre del propio ser de Dios, del soplo creador de sus labios. Por eso nuestra alma es un ser espiritual, que participa de la vida de Dios y es inmortal. Cuando el cuerpo queda reducido a la imposibilidad absoluta de cooperar con la acción del alma, ésta lo abandona y vuela para su centro de atracción, que es Dios. Pero nuestra participación de la vida eterna deberá ser decidida entre dos realidades bien distintas, el cielo o el infierno. En la llamada a la devoción al Inmaculado Corazón de María, vimos cómo existen dos generaciones distintas, entre las cuales reina la enemistad, siendo por eso opuestas entre sí, la generación de Satanás que arrastra por el camino del pecado, y la generación del Inmaculado Corazón de María, que como Madre de los hijos de Dios, los lleva por el camino de la verdad, de la justicia y del amor. Porque Dios es amor, y todos sus hijos se distinguen por el amor. Y mientras los hijos de Dios se elevan por el camino del amor a la posesión de la eterna felicidad en el reino de Dios, su Padre, la generación de Satanás, por la torpeza del pecado, desciende al abismo del eterno suplicio. No faltan en el mundo los incrédulos que niegan estas verdades, pero lo cierto es que ellas no dejan de existir por el hecho de negarlas, ni su incredulidad los libra de las penas del infierno si su vida de pecado allí los conduce. En la Sagrada Escritura abundan los pasajes que nos hablan de la existencia del infierno, de sus tormentos y de los que van allí. Así, en el juicio final, los que no quisieron cumplir las obras de misericordia serán sentenciados. Entonces dirá a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos irán al suplicio eterno, los justos, en cambio, a la vida eterna. Del Evangelio de San Mateo. Previniendo a los discípulos, les dice: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. El Evangelio de San Mateo. Hablando de la resurrección final, Jesús concluyó de este modo la parábola de la red, que lanzada al mar recoge toda clase de peces, debiendo después el pescador hacer la selección. Y dice así: así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos entre los justos, y los arrojarán al horno de fuego.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y no dejan dudas estas palabras del Señor. Si tu mano te escandaliza, córtala. Más te vale entrar manco en la vida que con las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. De San Mateo. En estos pasajes, Jesús habla del fuego del infierno y de la eterna condenación, y se refiere al mismo en tantas otras partes del Evangelio que sería demasiado largo transcribirlas aquí. La última que hemos transcripto no significa que Dios quiera que arranquemos los ojos o cortemos las manos o los pies, sino que arranquemos o cortemos las tentaciones, las malas inclinaciones, las pasiones y vicios que nos arrastran por el camino del pecado y pueden ser por eso causa de nuestra condenación eterna. En el Antiguo Testamento encontramos textos que, leídos hoy en la fe de la Iglesia, le proporcionan los primeros fulgores de la revelación divina de las verdades que ella nos enseña, como por ejemplo esta de la existencia del infierno. Isaías, describiendo la desgracia de los que no quisieron seguir la ley de Dios, dice: La mano de Yahvé se dará a conocer a sus siervos y su furor a sus enemigos. Verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne. En el libro de la sabiduría, el Espíritu Santo también describe las lamentaciones hechas por los que se condenaron al ver la salvación de los justos. Y dice: Entonces estará el justo en gran seguridad, en presencia de quienes le persiguieron y menospreciaron sus obras. Al verlo se turbarán con terrible espanto y quedarán fuera de sí ante lo inesperado de aquella salvación. Arrepentidos se dirán, gimiendo por la angustia de su espíritu: Este es el que algún tiempo tomamos a risa y fue objeto de nuestro escarnio. Nosotros, insensatos, tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra. ¿Cómo son contados entre los hijos de Dios y tienen su heredad entre los santos? Luego erramos el camino de la verdad y la luz de la justicia no nos alumbró y el sol no salió para nosotros. Nos cansamos de andar por sendas de iniquidad y de perdición y caminamos por desiertos solitarios y el camino del Señor no lo atinamos. ¿Qué nos aprovechó nuestra soberbia? ¿Qué ventaja nos trajeron la riqueza y la jactancia? Pasó como una sombra todo aquello, y como correo que va por la posta, como nave que atraviesa las agitadas aguas, sin dejar rastro de su paso ni del camino de su quilla por las olas. Así también nosotros, naciendo, morimos. Sin dar muestra alguna de nuestra virtud, nos extinguimos en nuestra maldad. Pero los justos viven para siempre, y su recompensa está en el Señor, y el cuidado de ellos en el Altísimo. Por eso recibirán un glorioso reino, una hermosa corona de mano del Señor, que con su diestra los protege y los defiende con su brazo. Embrazará por escudo impenetrable la santidad. La iniquidad desolará toda la tierra, y la maldad derribará los tronos de los poderosos. Hasta ahí la cita de sabiduría. Y podríamos continuar transcribiendo pasajes de la Sagrada Escritura, donde Dios nos habla de la existencia de la vida eterna, feliz o desgraciada, según nuestras obras lo merezcan. A nosotros que tenemos fe, nos basta la palabra de Dios que lo atestigua, porque nosotros sabemos que su palabra es la verdad. En Fátima, Él nos envió su mensaje como una prueba más de estas verdades que viene a recordarnos, para que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas de los incrédulos que las niegan y de los desviados que las desfiguran. Con este fin, el mensaje nos asegura que es verdad que existe el infierno y que van allí las almas de los pobres pecadores,
y después de haber mostrado a esos pobres niños, nosotros, la horrible visión del infierno, nos indica una vez más la devoción al Inmaculado Corazón de María como camino para la salvación. «Habéis visto el infierno», dijo la Virgen, «a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz». Paz con la propia conciencia, paz con Dios, paz en las casas y paz en las familias, paz con los vecinos y entre las naciones. Esa paz por la cual el mundo tanto anhela y tanto de ella se aleja, porque no oye y no sigue la palabra de Dios. De ahí esas palabras del mensaje: si hicieran lo que yo os diga. ¿Y qué es lo que Nuestra Señora nos dice? Os recuerdo una página del Evangelio de San Juan, en la cual encontramos como un mandamiento de María. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, habiendo tomado parte en ellas Jesucristo, su madre y los discípulos. Entonces María, en cierto momento, observó que faltaba el vino y comunicó a su hijo lo embarazoso de la situación, que dejaría a los novios en mal lugar. Y habiendo presentado la situación a Jesús, María dice a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga». Estos obedecieron, y el Señor convirtió el agua en vino. Podríamos considerar esto como el mandamiento de María: haced lo que Él os diga. Seguid la palabra de Dios, que es Jesucristo, su Verbo. Esa orden viene de una madre siempre solícita en conducir a los hijos hacia los brazos del Padre, porque sólo ahí podrá encontrar el camino de la verdad hacia la vida. Ella misma es madre, porque siguió este camino, el de la palabra del Padre. «Hágase en mí según tu palabra», respondió ella al ángel cuando éste le transmitió la palabra de Dios. Y esta fe en la palabra de Dios le fue elogiada por su prima Isabel. Feliz aquella que creyó que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Confirman todo esto las siguientes palabras de Jesucristo: «Pues todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Así fue que los sirvientes merecieron ver el milagro de la transformación del agua en vino. Hicieron lo que María les ordenó y siguieron la palabra de Jesús. Este es el camino de la salvación: oír la palabra de Dios y seguirla. Vita mia,